Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de AI Overview y el futuro de las búsquedas. Hoy os vamos a contar y vamos a compartir nuestra última versión de este estudio que arrancamos o que iniciamos con el aterrizaje de la IA en los motores de búsqueda con los SGEs, que ahora se denominan AI Overviews. Queremos compartir con todos vosotros no solo, digamos, lo que hemos aprendido, ¿no? Y lo que hemos descubierto, pero también qué implicaciones o cómo puedes preparar a tu organización para dicho desembarco. Es importante entender que el SEO es un espacio que se está convirtiendo de alguna manera como un tablero de ajedrez, donde tenemos dos series de reglas, dos juegos que funcionan en paralelo y que nos afectan, en este caso al jugador, a nosotros, a las marcas, independientemente de la industria, el sector o el nicho en el que estamos. Y lo que queremos hacer es intentar desengranar estas reglas para poder mejor adaptarnos a ellas. Antes de desembarcarnos en qué podemos hacer o cómo podemos adaptar nuestra estrategia actual, tanto de SEO tradicional, ¿no?, que sería la primera serie de reglas, ¿no?, que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar nuestras webs, qué está haciendo lo que es la IA y cómo está afectando las búsquedas. Y para ello tenemos que hacer un breve repaso de esos hitos, de esa historia, de cómo ha pasado Google de utilizar lo que es la inteligencia artificial predominantemente en todo lo que es el back office, cuando empezaron a incorporar allá en el 2001 Machine Learning, ¿no?, al buscador para poder mostrar a los usuarios resultados más relevantes. Con un 2011 donde hablamos de Google Brain y empezamos a ver las redes neuronales como una tecnología que aportaba al buscador a la hora del reconocimiento de imágenes y de cómo desplegar, digamos, las mejores imágenes a las búsquedas de aquellos usuarios. Hasta llegar al punto en el que es Google quien presenta la tecnología Transformer, ¿no?, esa arquitectura de red neuronales que es la que ha ayudado a muchas de las herramientas que vemos al día de hoy en el ámbito de la IA, que utiliza esa tecnología, esa arquitectura Transformer para poder dar las soluciones que estamos utilizando en nuestro día a día cada vez más. Hasta llegar al punto en el que 2023-2024 vemos como con un lanzamiento de BART por parte de Google y consecuentemente la evolución de su siguiente LLM, que es Gemini, un competidor directo de lo que es GPT-4 o GPT-4o, incorporan lo que es la IA dentro del buscador, dentro del motor de búsqueda, e intentan abordar lo que es o lo que denominan como un Search Generative Experience, y es la primera versión de lo que es el SGE, ¿no?, que en castellano lo denominamos resultados de búsqueda generativas. Dicho esto, ha pasado un año desde ese primer abordaje, aterrizaje por parte de Google de cómo pretendían que la IA fuera parte, la experiencia generativa, conversacional, fuera parte de lo que son los resultados de búsqueda. Han hecho un evolutivo a partir de Google I/O y han relanzado esta experiencia bajo el nombre paraguas de AI Overview. Por tanto, ¿qué ha cambiado, no?, que al final es lo que estamos intentando descifrar. Bueno, primero de todo, aquí lo que tendríamos es un resultado orgánico tradicional donde hacemos una búsqueda Google tal cual lo conocemos a mano izquierda, en este espacio, y luego en el otro lado lo que tenemos es lo que es el nuevo resultado generativo de AI Overview, donde tenemos como un pequeño velo de color acompañado de texto con una serie de citas o fuentes referenciadas,
con una combinación de imágenes, un poco como en aquellos primeros años de Google, donde hablábamos de la búsqueda universal o los resultados universales. ¿Cómo era la primera versión? ¿Cómo era esta primera versión de Search Generative Experience, de este resultado de búsqueda generativo? Cuando se lanzó, hicimos una serie de búsquedas y de pruebas para entender mejor los tipos de resultados. Desde Google Rebels, lo que hicimos fue desengranarlo en un wireframe para darnos una visión de cuáles son los componentes, digamos, que existían dentro de este resultado generativo. La idea original de Google era mantener lo que son los anuncios en la parte superior con un bloque que aparecería en gris en esta imagen de texto generado con IA, con una serie de formatos nativos de tarjetas que aparecían en la mano derecha, que son fuentes en su medida que nutren el contenido generado por la IA, acompañado de un componente conversacional, es decir, una serie de preguntas que acompañaban al texto generativo a modo de incrementar la interacción con el usuario y poder confeccionar mejor una respuesta que se adaptara a la intencionalidad original que tenía el usuario cuando arrancó esa primera búsqueda. Y en la parte inferior tendríamos lo que son un snippet, como puede ser un feature snippet de 0 clic, acompañado de los resultados orgánicos que venimos teniendo en los últimos 20 años, ¿no? A partir de ahí vemos que hay un evolutivo, sale AI Overview. ¿Cuáles son los grandes rasgos de la AI Overview? Y luego hacemos una comparativa, ¿no?, entre lo que es SG y AI Overview. Primero, que añaden una capa de unos filtros. Debajo de lo que son los verticales, que son estas cajitas que vemos cuadradas, los redondos son unos filtros. Los filtros actúan como un sustituto al componente conversacional que veíamos antes en SG y seguimos viendo ese texto generado con IA, con la diferencia de que esos formatos nativos se reposicionan o se recolocan dentro de lo que es el texto generativo y desaparece ese componente conversacional en la parte inferior, y aunque no se aprecia en esta comparativa, es verdad que lo que es la respuesta generativa como tal sí que se hace más larga, es decir, se compone de más píxeles por altura, es decir, se lleva o acapara un mayor porcentaje de la página que su antecesor. Por lo tanto, recapitulando cuáles son los diferenciales o diferenciadores o lo que ha cambiado, dicho de otra manera, el componente de los ads es verdad que desaparece en un gran volumen de búsquedas, pero no en todas. También lo que estamos detectando es ese cambio de formatos nativos, digamos, esas tarjetas que se mueven. Empezamos a ver en las búsquedas que hemos hecho que aparecen listados de shopping, que antes no aparecían con tanta frecuencia o regularidad. El tipo de búsqueda que activa, digamos, el resultado generativo ha variado, ha cambiado. Lo que hemos intentado hacer con el estudio que os presento a continuación es, sobre todo, intentar entender cómo afecta a los diferentes sectores. Y lo más importante es que desaparece ese componente conversacional. Esto es en todo lo que se denomina el front. En lo que es el back, es importante entender que también hay un gran diferenciador entre SG y AI Overview. SG usaba el modelo de Google basado en Lambda y AI Overview usa Gemini, por lo cual hay un cambio bastante drástico en términos de tecnología. Una cosa que sí que se mantiene y es clave para Google, y sobre todo porque tiene una serie de connotaciones, es el tema de la visibilidad de las fuentes. Hay que entender que si no se hace referencia a las fuentes, entonces Google entraría en una dinámica parecida a la que estamos viendo con otras IAs, como puede ser Perplexity, donde se les empiezan a acusar de plagio.
Es verdad que Google lleva mucho tiempo haciendo lo que es el scrapeo de contenido web con la intención o, digamos, subsanando que el tercero, es decir, el creador del contenido, se viera beneficiado o digamos, no lo contemplara como plagio porque derivaría tráfico de vuelta al tercero. ¿Vale? Es decir, hay una fuente, yo puedo hacer clic y visito, ¿no? Entonces, de cara al Customer Journey, la idea es que pasa por Google, pero Google de alguna manera contribuye o retribuye al tercero en forma de tráfico o por lo menos con una cita al origen. En el caso de shopping o los productos, hemos de entender que el Shopping Graph es, digamos, de las bases de datos más grandes de productos, con 35.000 millones de productos. Estos productos, digamos, se utilizan en dos vertientes, ¿no? Uno es en lo que es la verticalización de lo que es Google Shopping, y dentro de esa verticalización existen tanto los anuncios de pago como los gratuitos. El hecho de que exista esta base de datos de productos, independientemente de si se hacen o no anuncios, permite en este caso a Google presentarlos en dos espacios distintos. En este caso, lo que muestro es, dentro de lo que sería una búsqueda generativa, a continuación lo acompaña de la parte de sponsor, de anuncios, que es donde nosotros, en este estudio, hemos detectado que aparecían más anuncios, más que, digamos, los de búsqueda tradicional, ¿no? De texto tradicional. Pero es verdad que existe la posibilidad que aparezcan PLAs, que aparezcan product listings, como los de shopping, no sponsorizados dentro de una respuesta generativa. Por supuesto, un tema que no cambia, que Google siempre ha sido relativamente estricto, que es muy complicado de gestionar, es lo que denominamos Your Money or Your Life. Es decir, todas aquellas búsquedas que pueden afectar a tu salud o que pueden afectar a tu bolsillo. Es decir, todo lo que pueda ser financiero, dinero, todo lo que sea salud. Google siempre ha intentado distanciarse de qué tipo de resultados dan dentro de estos dos grandes bloques y cómo resuelve, no solo cómo lo resuelve, sino también a quién cita. Es, digamos, de una de las capas algorítmicas más estrictas que tiene. Por supuesto, nada es a prueba de error al 100% y siempre existen posibles incidencias donde Google pueda estar presentando una información que no es absolutamente 100% perfecta. Pero digamos que es la parte donde incluso la IA está intentando circunnavegarlo. ¿Qué hemos encontrado o qué hemos descubierto en nuestra investigación? Teníamos una serie de hipótesis que ya veníamos arrastrando de la edición anterior y lo que queríamos era, de alguna manera, volver a validar algunas de estas opiniones con datos e ir más allá del mero concepto de yo pienso, yo creo o puede ser que suceda lo siguiente. Primero de todo, lo que hicimos fue en nuestra investigación, igual que en la edición anterior, validar los resultados web que incluían ese resultado generativo. La primera comparativa que quisimos hacer era cuál es la preferencia del usuario, es decir, qué incentivo tiene el usuario a hacer clic en lo que es un resultado, en desplegar o ver, interactuar con el apartado generativo versus a lo mejor un apartado que de nuestro estudio previo había demostrado que tenía bastante interacción, que son los resultados cero clic, ¿no? O los feature snippets. En este caso vemos que la generativa gana frente a ese cero clic, es decir, 64% de los encuestados preferían esa interacción o habían hecho una interacción con ese apartado generativo. También hemos querido comparar cómo era el SG contra el AI Overview. Y aunque vemos que en general un cero clic contra un resultado generativo, vemos que el generativo gana, también hemos visto que ha perdido algo
de importancia o de CTR dentro del nuevo ecosistema de AI Overview. Y lo que sucede es que se fragmenta. ¿Por qué se fragmenta? Ya veníamos diciendo en la edición anterior que SGE no terminaba de resolver una problemática a la cual Google se enfrentaba, que era cómo iba a presentar los anuncios. ¿Por qué veníamos con esta hipótesis? Porque al final los anuncios son el modelo de monetización de Google cuando hablamos de los motores de búsqueda y hablamos de los SERPs. La inclusión de los anuncios no estaba del todo bien orientada. Es decir, por sus propios estudios habrían detectado que estaban perdiendo CTR. La pérdida de CTR implica pérdida de ingresos. Con el nuevo componente de AI Overview y tratando de lidiar solo con una serie de temáticas, empiezan a meter anuncios. ¿Qué hemos visto nosotros? Que más o menos el CTR hacia los anuncios ronda en un 2%. También hemos detectado que el mayor beneficiado en este caso es el primer resultado orgánico, que en nuestro primer análisis mostraba que solo el 13% del CTR iba a ir a ese primer resultado. Mientras que ahora, en esta segunda ronda con AI Overviews, lo que habíamos visto es que el orgánico crecía y subía a más o menos un 20%. Es importante destacar que en un contexto normal de resultados de Google, donde no hay un componente de inteligencia artificial, la media de un primer resultado en Google puede rondar entre el 30 y el 35%. Por tanto, estábamos hablando de que íbamos a perder la mitad de todos los clics y ahora estaríamos hablando de perder más o menos un tercio, ¿no? Que queramos que no, es verdad que es un aliciente pensar que no está todo perdido. Y luego, lo que hemos detectado también es que en aquellos casos donde sí que se dispara un AI Overview, existe un resultado cero clic. Y lo que estamos viendo es que más o menos ronda ese 18%. Por lo cual, vemos que existe otro espacio donde también tenemos posibilidad de poder posicionarnos. Pero en términos generales, cuando aparece un resultado con una respuesta generativa, siempre existe un botón el cual te permite desplegar lo que es el resultado generativo. Y por tanto, esto no ha cambiado de SGE. Es decir, 38% de los usuarios, cuando les presentan un resultado en los SERPs, con el botón de mostrar más, con el componente generativo, el usuario tiene esa tendencia a desplegarlo. ¿Cómo se compara entre los diferentes sectores que hemos analizado? Pues hemos querido ver dentro de Pharma, búsquedas dentro de Pharma, dentro de tecnología, dentro de travel, finanzas, automoción. Lo que hemos detectado es que hay 2 de los 5 sectores mostraban anuncios. En el caso de Pharma sí que habíamos visto que aparecían anuncios y estamos detectando que más o menos un 6% de la interacción iba hacia los anuncios. En términos generales, prácticamente todos, con la excepción de automoción, tienen un grado alto de interacción con la generativa. Y en automoción vemos que es la excepción a la regla, donde sí que vemos que el orgánico o el primer resultado orgánico tiene mayor interacción que lo que puede ser la generativa o cualquier otro espacio. Ahora veremos exactamente el por qué. De la edición anterior, habíamos visto que por regla general el número de palabras clave utilizadas en una búsqueda donde se dispara el componente generativo, en función de la intencionalidad, se alargaba. Es decir, en informacional hablábamos de como 6 palabras, en comercial 6,2 y en transaccional 5.
Hemos de entender que lo que está empezando a ocurrir con el uso de herramientas que utilizan inteligencia artificial, como puede ser un ChatGPT o puede ser un Gemini o puede ser un Copilot de Bing, un Perplexity, es que empezamos a usar lenguaje natural, por lo cual estamos escribiendo frases más largas. Lo que quisimos hacer con ese primer estudio era hacer una pregunta a los encuestados a modo de cómo escribirías tu búsqueda o cómo repetirías esta misma búsqueda teniendo en cuenta que está el componente generativo. Y lo que habíamos detectado es que de media las preguntas con las que hacía seguimiento el usuario tenían una tendencia a ser cada vez más largas. En función también de la industria y del sector, es verdad que variaban, pero más o menos a modo de media, en informacional ya estaríamos hablando de casi triplicar, donde arrancábamos una búsqueda informacional inicial o una búsqueda inicial en Google con 2, 3 palabras como muchísimo, ahora estamos hablando de 6. Y así consecutivamente, donde hablamos del long tail, hablamos de 4 a 6 palabras. Estamos arrancando en lo que antes nosotros denominábamos dentro del ecosistema SEO como long tail. Este es el punto de partida. Creemos que esto se va a ir alargando. Esto sí que es una opinión y es una hipótesis a validar a futuro con más estudios. Pero a medida que utilizamos lenguaje natural para dar instrucciones en herramientas generativas, vamos a empezar digamos, a transferir ese hábito al ecosistema de búsqueda en Google. Es más, el otro día internamente ya estábamos comentando la muerte, digamos, de lo que es el prompt y empezar a utilizar mejor el lenguaje o saber describir bien las cosas, no tanto el saber confeccionar un prompt a la hora de poder pedirle a una generativa o a una IA que nos dé una respuesta. Y esto simplemente va a favorecer que estas gráficas se hagan más altas, ¿no? Que haya mayor número de palabras utilizadas en una primera búsqueda. Creemos que hay esperanza para el posicionamiento orgánico. Lo que hemos detectado en 3 ámbitos distintos, como puede ser finanzas o como puede ser en travel, viendo los mapas de calor donde hacían clic los usuarios, es en el SEO local, ¿no? En el caso de travel, acapara muchísima visibilidad. Eso es un algoritmo que funciona independientemente de los 10 enlaces azules, ¿no? Del algoritmo tradicional de Google o incluso del generativo. También vemos que en el caso de las finanzas, como por dar un caso ejemplo, que hay muchísima intención o de CTR hacia lo que es un feature snippet. Los feature snippets llevamos con ellos ya varios años y pensábamos o había una hipótesis que valorábamos, que era que si con la generativa realmente los feature snippets iban a desaparecer. Y muy lejos de esa realidad. Al revés, se han mantenido e incluso cuando están compitiendo por la misma búsqueda, siguen acaparando un buen volumen de interacción. Y luego hay otro tema que es lo que es el reconocimiento de la marca, ¿no? Igual que lo hacíamos en el caso orgánico de Travel, en este caso sería TripAdvisor, en el caso de una comparativa de productos, ratings o Best Buy, por ejemplo, porque esto se hizo en Estados Unidos, son resultados orgánicos que no necesariamente están en primera posición. Este es el caso en el que no está en primera posición. Vemos que hay mucha interacción incluso con los resultados que están en posición 3, 4 o 5. Pero meramente porque hay un componente de reconocimiento de marca. ¿Qué hemos descubierto a modo de titulares por sector? Primero que lo que es en pharma, lo que son las fuentes citadas, los cards dentro de la respuesta generativa, se valoran. Es decir, hay como interacción. Es verdad que hay un componente dentro del orgánico que es que prevalece, pero porque hay fuentes muy reconocibles, ¿no? Como WebMD o National Health Institute, en el caso de las búsquedas que habíamos hecho. Siempre recordar que en este estudio ahora mismo solo está en Estados Unidos, por lo cual todas las fuentes a las que hago referencia por regla general son de Estados Unidos. Pero sí que es verdad que se fragmentan.
En el caso de la tecnología, tiene una tendencia a, como en términos de tecnología siempre hablamos por regla general, de productos de hardware, ¿vale? Es verdad que puede ser que también haya software, pero sobre todo de hardware, se incorpora lo que es esta vista universal y se activan lo que son los filtros de shopping. Es decir, hay un componente generativo, se aplican una serie de filtros como a modo de comparativa de productos, ¿no? Como modelo e-commerce, y viene acompañado tanto de esos PLAs, ¿no? De ese listado de productos orgánicos que es una foto, el título, precio, y por debajo de lo que es el resultado generativo tenemos anuncios. Entonces hay una comparativa de productos con un componente visual que es imagen, precio, reseñas y un pequeño texto que hace que la página en sí parezca más un e-commerce que no un resultado de Google. En el caso de automoción, veremos cuando hacemos, digamos, un desglose más concreto o hacemos esa radiografía, digamos, de ese sector, el posicionamiento, es decir, o la posición, mejor dicho, de dónde está colocada cada marca no influye tanto como puede ser el reconocimiento. Lo veremos con el caso de BMW. Y en el caso de finanzas, el usuario que habíamos testado prefería los resultados de fuentes de terceros antes que el contenido propio de un banco, lo cual me parece interesante, ¿no? Este concepto del tercero, ¿no? De ya no solo de la veracidad, pero de que la información que se está presentando no sea ambigua. Y en el caso de turismo, como he indicado antes, el SEO local sigue teniendo una relevancia muy importante y sigue siendo muy, muy importante. Sigue siendo, creo que, una pata competitiva que no debemos descuidar. Y es verdad que a partir de la segunda posición, aquí es donde entra también un poco el reconocimiento de marca, pero sí que es verdad que se distribuye los clics de una manera mucho más equitativa que cuando lo habíamos visto con el SG, lo cual me parece interesante. Haciendo una radiografía por sector, ¿no? por temática, en Pharma es importante destacar que por regla general estamos hablando de ese 34%, ¿vale? Cuando hablamos de la generativa. O sea, la generativa por regla general suele tener bastante peso, salvo en automoción. Pero para mí lo que destaca es el interés del usuario de clicar en los anuncios, que los anuncios, insisto, son PLAs, en este caso son Shopping Listing Ads. Esto era una búsqueda de digamos, unas vitaminas. Y el segundo punto más importante era los feature snippets. En el caso de tecnología, resembla de manera muy parecida a lo que hemos visto con Pharma. Es verdad que añade este componente de los filtros que vemos aquí, tanto arriba como en la parte de la izquierda. Y la única diferencia es que en vez de haber un feature snippet, el segundo resultado más clicado es el primer resultado orgánico. Aquí lo que entra es esa dinámica de qué ocurre si hay un feature snippet o hay un primer resultado orgánico, ¿no? Estos son los espacios que deberíamos intentar, en la medida de lo posible, seguir acaparando, seguir abordando o por lo menos proteger si ya los tenemos. Esto ya lo habíamos hablado con SG. La foto no cambia en este nuevo ecosistema. Cuando hablamos de automoción, lo que habíamos detectado es que sale este componente de feature snippet en medio, ¿no? Con las diferentes marcas y la posición, digamos, de la marca, si está aquí como primera posición a la izquierda o está a la derecha o está en la primera fila, no impacta tanto como puede ser el hecho de que, en este caso, BMW, en vez de tener un producto, es decir, un coche, está el logo, está ahí centrado y por eso BMW es uno de las marcas que, digamos, que reciben mayor interacción. Lo que sí que es interesante al margen de este feature snippet, incluso de la generativa, es que en automoción, por ejemplo, en esta búsqueda concretamente, veíamos que el primer resultado orgánico tenía muchísima más importancia para el usuario. Al usuario le llamaba mucho más la atención o le parecía mucho más relevante el resultado orgánico. Por lo que vengo a recalcar que no está todo perdido, que el SEO no es una cuestión del ayer, es una cuestión de la hora.
simplemente que debemos de tener en cuenta que muy posible que se fragmenta y, por tanto, tenemos que abordar diferentes escenarios. En el caso de las finanzas, de nuevo, hay un componente generativo, pero en este caso el que se lleva, digamos, el volumen de esos CTRs, donde aquí estamos haciendo una comparativa entre dos marcas, entre Visa y Mastercard, se lo llevaba el feature snippet. Con un segundo muy cercano a la generativa, que es el primer resultado orgánico, que sería este espacio de aquí. Y para acabar con turismo, solo por recalcar que evidentemente tenemos ese componente también visual, ¿no? De esas referencias, esas citas o resultados dentro del generativo que incluyen imágenes, pero realmente el que gana, aunque sea por poquito, no deja de ser el mapa, que está mucho más abajo una vez la IA está desplegada, pero vemos que el mapa realmente sigue siendo una de las variables clave en este tipo de búsqueda, donde venía acompañado de un resultado generativo. Entonces, ¿está preparada tu organización? ¿Cómo podemos prepararnos? Lo que debemos de tener en cuenta es, primero, ¿cómo podríamos posicionarnos? Como venía diciendo antes, este juego de ajedrez, ¿no? Donde tenemos las damas y tenemos el ajedrez, ¿no? Es cómo nos posicionamos en los resultados generativos. En paralelo, cómo vamos a mantener el posicionamiento orgánico. Y por último, ¿cómo vamos a medir la visibilidad de nuestra marca? Porque el primer punto, que es el generativo, al día de hoy no hay una fórmula exacta de cómo podríamos establecer o medir si realmente estamos apareciendo o no estamos apareciendo. Al final, lo que estamos intentando controlar, lo que estamos intentando influenciar es si yo buscara en ChatGPT cuáles son dame una lista de las 10 agencias de marketing digital con mejor reputación en España. Yo lo que quiero es que Good Rebels aparezca. En este caso, obviamente aparecemos, pero tengo que ser capaz ya no solo de influenciarlo, sino también de medirlo. Y hablo de ChatGPT, como puede ser Bard, como puede ser Gemini, como puede ser dentro de lo que es la búsqueda generativa de Google. Y establecer un mecanismo de medición y de influencia para esos espacios. ¿Qué es lo que nos ha demostrado diferentes estudios y lo que sabemos hasta la fecha en relación a los LLMs? Que no son sistemas perfectos, que podemos influenciarlos. Hay dos grandes, digamos, referencias que demuestran que esto es posible. La primera es mucho más reciente, es decir, el 1 de junio Bing publicó que había establecido una serie de nuevas reglas en lo que son sus Webmaster Guidelines, ¿vale? Que son las pautas y las reglas que le dictan a los webmasters a la hora de crear y optimizar sus páginas web, ¿no? Para evitar el spam y digamos que sigan apareciendo en su índice o en su indexación. Y una de ellas hablaba de prompt injection, ¿vale? Que es donde inyectan contenido no visible cuyo único propósito es el de influir en el proceso de decisión o de respuesta de un LLM, ¿vale? O de un sistema generativo, como puede ser Copilot. Esto demuestra que si se empieza a regular y se empiezan a crear estas directrices, es que son susceptibles a ser influenciados. El segundo fue un estudio que hizo Harvard, donde hablaban de cómo se podía cambiar el contenido de manera que pudiera influir en la respuesta que le daban a un usuario. Para que entendáis el por qué, es que los LLMs están diseñados para interacciones conversacionales, ¿no? O sea, yo empiezo a hablar con el modelo y pueden participar en una ida y vuelta, ¿vale? Los motores de búsqueda, como veníamos diciendo, lo que hacen es proporcionan una interacción unidireccional. Es decir, haces una consulta y te presenta un enlace relevante. ¿Qué es lo que sucedía en el ecosistema tradicional? Que nosotros hacíamos búsquedas, hacíamos clic en diferentes apartados, en diferentes resultados, salíamos porque posiblemente no nos daba respuesta.
En el caso del LLM, al final tú puedes tener ese componente conversacional y puedes seguir, digamos, filtrando o depurando sin necesidad de hacer clic en ningún sitio. Pero los LLMs al final tienen un conjunto de entrenamiento, es decir, se les ha entrenado sobre una serie de información y se va actualizando de forma esporádica o puede ir aprendiendo en función de los inputs que tú le das. Por ejemplo, pues una página que le proporcionamos o que ha rastreado recientemente. ¿Cómo se puede manipular? Pues en este caso, el estudio en sí lo que había hecho era optimizar una serie de fichas de producto con contenido que no era visible al usuario, pero sí era visible al LLM. Precisamente lo que está diciendo Bing que no se debe hacer. Y de esta manera, cuando el usuario hacía una pregunta, pues por ejemplo, ¿cuáles eran las cafeteras mejor valoradas a mejor precio? Pues ordenaba o presentaba los resultados en un orden que no era coherente con lo que había preguntado el usuario. Es decir, no presentaba el listado en orden de el más barato o el mejor valorado, sino que presentaba un producto que había sido optimizado con una serie de líneas de código que impactaban en la comprensión del LLM y, por tanto, lo confundía y lo trucaba, digamos, o lo influenciaba para que lo presentara de otra manera. Pero yo no os estoy hablando de hacer trampas, yo os estoy hablando de que esto es prueba de que puede suceder, de que se puede influenciar. Y de la misma manera que cuando se hacía SEO Black Hat, o se sigue haciendo Black Hat, ¿no? Donde se metía enlaces basura o se creaban, se metían textos que no eran visibles, ¿no? El famoso cloaking, para poder posicionar mejor. Yo lo que estoy hablando es que encontremos mecanismos legítimos y éticos para la optimización, para posicionarnos dentro de las generativas. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera legítima? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera ética? Pues, ante todo, creo que es importante que adoptemos algo que viene sucediendo en lo que es en el ecosistema de redes sociales, en social media, que es fuentes y referencias. Al final, las personas, los autores, son fuentes respetadas con un bagaje, un peso, que pueden ayudar a la hora de que nuestros contenidos web tengan mayor relevancia y autoridad. También referencias, es decir, que nosotros referenciemos a terceros nos da credibilidad en el sentido de que nuestra información no me la he inventado yo, sino que realmente estoy utilizando fuentes para validar esa información que yo estoy publicando. El hecho que usemos datos estadísticos, cuantitativos dentro de nuestro contenido, también le da mayor peso o validez de cara a los LLMs. Y por último, la comunicación clara. Me cuesta más a mí porque yo sé más de números, pero es verdad que si eres capaz de encontrar una manera en la que el contenido se publica que siga un régimen que sea de fácil comprensión y por lo tanto que esté bien comunicado, también va a ayudar a que el LLM sea capaz de referenciarte o que te referencie o que prefiera tu contenido por encima de otros contenidos. Y ahí creo que ese toque humano, ¿no? de pensar si realmente es coherente, ese orden y esa comunicación es lo que puede marcar un diferenciador entre un contenido que al final no deja de ser normal o incluso mediocre a ser excepcional. Fuera de lo que es AI Overview, es decir, volviendo otra vez al juego tradicional del SEO, debemos invertir en link building. Llevamos muchísimo tiempo, es más, hace también poco hubo un desglose, digamos, de información privada de cómo funciona el algoritmo de Google y hablaban de los enlaces, y los enlaces siguen teniendo muchísimo peso. Yo hablo en términos de link building ya no solo por el peso que pueda tener sobre el algoritmo tradicional, sino también porque si la generativa va a tener una tendencia a citar a fuentes que hablan de un contenido muy concreto, haciendo link building e incrementando esa huella digital, incrementamos ya no solo nuestra probabilidad de éxito de que nuestro contenido aparezca en una generativa, sino que al mismo tiempo estamos favoreciendo nuestro SEO tradicional. El segundo gran bloque que creo que es súper relevante es dominar los resultados de cero clic.
Hay un grandísimo espacio de resultados que al día de hoy no están ocupados, es decir, hay una serie de búsquedas siempre en formato pregunta que no están abarcados con ningún contenido, que no hay ningún contenido que esté dando, que esté solventando o que esté contestando en esta modalidad. Históricamente los SEOs hemos intentado evitarlo precisamente porque el nombre ya bien lo denomina, cero clic, y estamos obsesionados con el clic. Creo que tenemos que cambiar esta manera de pensar e intentar abordar esos espacios dentro de nuestro nicho. Y luego está el componente del SEO local. El SEO local llevamos mucho tiempo diciendo que tiene mucha relevancia y es muy importante, pero sí es verdad que si en nuestro nicho tenemos un alto grado, digamos, de búsquedas que dependen de ello, pues deberíamos ser capaces de protegerlo. Y por último, redefinir KPIs. ¿Cómo redefinimos KPIs? SEMrush, entre muchas otras herramientas como SEO Monitor, etcétera, empiezan a medir ya lo que, incluso Advanced Web Ranking, empiezan a medir los AI Overviews, es decir, el porcentaje de búsquedas que empiezan a presentar un resultado generativo. Debemos empezar a ser conscientes de que en nuestro espacio, en nuestro nicho, en nuestro mercado, en nuestro país, va a empezar a aparecer este tipo de resultado. Y tenemos que ser capaces de entender qué porcentaje abarcan. Es decir, cuántas de las búsquedas o qué porcentaje de las búsquedas que se supone que yo tengo que controlar aparece un AI Overview. Es verdad que me estoy anticipando a algo que todavía no ha aterrizado en nuestro país. Esto está en Estados Unidos. Pero una vez que tengan la fórmula recetada y probada en ese país, es una cuestión de tiempo de que se vaya desplegando en otros países. Siempre se arranca primero en inglés, luego cuando vienen a Europa, históricamente iban primero a Inglaterra, luego desembarcan por Alemania, porque es uno de los países con mayor regulación, y a partir de que hacen ese desembarco, se propaga por toda Europa. Si bien los AI Overviews no hayan aterrizado en Europa, sí que podemos medir otras constantes vitales, como pueden ser los zero clicks o lo que llamamos nosotros los feature snippets. Incluso también deberíamos entrar en una dinámica de empezar a medir cuál es nuestro impacto dentro del SEO local o cuál es nuestro resultado actual dentro del SEO local. Otra manera de medir lo que son las generativas, si bien no es en los resultados web de Google, es empezar a plantearnos cuáles serían las búsquedas que harían unos usuarios en un ChatGPT, en un Gemini, y empezar a medir las impresiones. Nosotros dentro de GoRebels hemos hecho una serie de experimentos donde a partir de un Google Sheets somos capaces de hacer diferentes búsquedas a los diferentes modelos, como puede ser ChatGPT o Gemini, como puede ser la pregunta que arrancaba antes de cuáles son las 10 agencias mejor valoradas, y hacía una serie de diferentes búsquedas, y lo que hago es, usando Excel de toda la vida, fórmulas de Excel de toda la vida, buscar cuando aparece una mención de mi marca. Si aparece, es que tengo una impresión, por lo cual soy visible en ese resultado. Si no aparezco, tengo que empezar a pensar en qué contenidos realmente se asocian a esas búsquedas o dónde tengo esa huella digital e intento influenciarlo. ¿Cómo? Apareciendo en diferentes espacios, como pueden ser webs de terceros, o cambiando, modificando mi contenido para intentar abordar ese tipo de búsquedas, para ver si realmente tengo un impacto positivo. Y con esto, muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis preguntas. Ante todo, quiero recalcar que es clave o es fundamental que pensemos de otra manera, que no nos olvidemos de que son dos reglas de juegos distintas, que uno no reemplaza a la otra y que el SEO sigue siendo tan relevante como nunca. Más complicado, pero más relevante que nunca. Estoy validando a ver si hay alguna pregunta. Y si no, están escribiendo. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen día.